Salmo 51, versículos 7 al 10. Puestos de pie, voy a pedir que escuchen la lectura de estos versículos. Dice así la palabra del Señor: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, qué hermosa es la invitación que tú haces, Señor, a quienes vivimos en este mundo, Señor, y que podemos decir que sabemos lo que es el pecado, porque hemos visto las consecuencias, Señor, que produce el pecado en la vida de los seres humanos. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos para darnos cuenta, Señor, cuánto mal es el daño que produce, Señor, el pecado en nuestra vida. Pero también te agradecemos porque tú obras en cada uno de nosotros para arrepentimiento. Gracias porque nos das luz para poder ver en las tinieblas, Señor, con absoluta claridad el pecado, Señor, que a veces mancha o que a veces enturbia, Señor, esa hermosa relación entre tus hijos y tu Señor. Padre Celestial, permite, Señor, que en esta tarde la reflexión de tu palabra pueda calar hondo en nuestros corazones. Que sea tu voz, Señor, hablando al corazón, no la voz del hombre, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos que tu palabra remueva nuestras conciencias y nuestros corazones, Padre Celestial, para elevar a ti un servicio puro y santo como es que a ti te agrada. Padre Celestial, dirige, Señor, el mensaje de tu palabra y permite que cada corazón pueda estar dispuesto, Señor, no solo a escuchar, sino a recibir con humildad la reprensión, el consejo o el consuelo, Señor, que tú otorgarás a través de tu palabra a la vida de cada uno de tus hijos. Padre Celestial, perdona nuestros pecados, límpianos, así como dice el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, Señor, y seré emblanquecido más que la nieve. Padre Celestial, permite, Señor, que en esta tarde la conciencia de cada uno de nosotros pueda quedar purificada y limpia, Señor, para estar en tu presencia. No son nuestros méritos, sino los méritos de nuestro Salvador, y nos acogemos a eso, Señor, por la fe. Creemos y sabemos que tú estás en medio nuestro para alentarnos, fortalecernos, Señor, y llenarnos de esperanza, Señor, de que un día, Padre Celestial, veremos finalmente tu rostro y que estaremos en tu presencia, Señor. Ese será el fin de la fe. Será un fin hermoso, en el cual nos encontraremos, Señor, para siempre en tu presencia, donde cara a cara, Señor, podremos verte. Y Dios, te agradecemos y te pedimos todo esto, solo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué oración más profunda es la que eleva el salmista? Un hombre temeroso de Dios, un hombre que rindió su vida y que dio todo lo que tenía por la causa de su Dios, de su Padre Celestial. Pero sin embargo, ¿cierto? Iluminado por el Señor, puede ver con toda claridad y absoluta claridad cuán pecador era.
y cuya conciencia, tocada por el Espíritu de Dios, puede llevarle a un sincero y verdadero arrepentimiento para exclamar lo que acabamos de leer. Un deseo del corazón, el deseo de ser purificado, el deseo de ser limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el deseo de que Dios emblanquezca nuestras vidas, nuestras vestiduras, el deseo que Dios nos haga oír gozo y alegría, el deseo que Dios recree los huesos que han sido abatidos por causa del pecado, el deseo que Dios esconda su rostro de nuestros pecados, porque nos avergüenzan, y el deseo que el Señor borre todas nuestras maldades y todos nuestros pecados para que pueda ser creado en nosotros, como dice acá, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermosas palabras. ¿Quién más podría expresar estas palabras sino un hombre que está plenamente consciente de sus pecados y de cuán pecador es, aunque sea un siervo de Dios, como lo era David, un siervo inigualable, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amó al Señor de todo su corazón, pero cuán consciente estaba que aunque tenía todas estas características, él podía darse cuenta, ¿no es cierto?, que aún había maldad, aún había pecado y que aún necesitaba ser lavado y limpiado por su Dios y por su Padre Celestial. Es el deseo que debemos tener nosotros también en nuestra vida. Y hoy día, mis hermanos, hemos sido tocados de cerca por el cáncer. Y el cáncer es una enfermedad más común de lo que pensamos en nuestro tiempo. Y aunque el cáncer sea detectado a tiempo y que pueda ser erradicado en realidad con un tratamiento adecuado en el tiempo indicado, lamentablemente la mayoría de las veces el cáncer es diagnosticado cuando ya está demasiado avanzado. Muchas veces suele ocurrir esto, cuando ha causado ya graves daños en el organismo de la persona. Por eso, pensando un poco en esto, ¿no es cierto?, podemos también hacer una similitud entre el cáncer y el pecado que nos asedia a cada uno de nosotros. Porque a veces por negligencia simplemente o por tolerancia, ¿no es cierto?, no atendemos a nuestros pecados con la urgencia que debiéramos. Y los resultados justamente son como esos resultados que produce el cáncer en el cuerpo humano. Resultados dolorosos y resultados graves por lo demás. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero si confesamos nuestros pecados, solamente confesar nuestros pecados, contar nuestros pecados, dejarlos a la luz ante Dios, aunque todo está descubierto ante la presencia de nuestro Dios. Pero Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros, acusados por nuestra conciencia, tocados por el Espíritu Santo, podamos darnos cuenta cuán pecadores somos y podamos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de nuestro pecado para poder arrepentirnos y que Dios pueda enmendar nuestra vida espiritual y, por qué no decirlo también, nuestra vida física y material, que se ve afectada también por causa de los pecados que cometemos. El pecado oculto, mis hermanos, puede tener consecuencias muy serias y drásticas para la vida del creyente principalmente. Este mundo vive en sus pecados y en sus pecados morirá, así lo dice la palabra del Señor. Pero el pecado oculto en los hijos del Señor serán juzgados por el Señor en esta tierra. Aquí Dios juzgará nuestros pecados. A veces Dios actuará con mucha misericordia en la vida de nosotros, con mucha tolerancia y mucho amor, pero otras veces Dios también podrá dejar caer su mano sobre aquellos pecados que no hemos confesado y que los ocultamos pensando, ¿no es cierto?, que podremos salir airosos y que podemos escapar de la mano del Señor. Pero no es así.
Nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él está en todo lugar, todo lo sabe, aún lo oculto de nuestra mente, aquellos sentimientos que no han subido siquiera en nuestros pensamientos. Dios ya los conoce, porque Dios conoce a la perfección a sus criaturas. Nuestro Señor Jesucristo dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, para expresar cuánto Dios nos conoce a cada uno de nosotros. No hay nadie más que le conozca mejor a usted y a mí que nuestro Dios. Es Él quien conoce aún lo más recóndito de nuestra vida. El pecado oculto, mis hermanos, es aquella transgresión a los mandamientos de Dios, que es desconocida por los demás, que todos los demás ignoran, y que está allí, ¿no es cierto?, detrás de un rostro amable, de un rostro alegre tal vez, de una apariencia de bondad tal vez, alguna apariencia de espiritualidad, qué sé yo. Cada uno de nosotros sabe la manera en la cual ocultamos nuestros pecados ante los demás. Pero ese pecado, sepan ustedes, que está afectando y lastimando nuestra vida cada día, ¿cierto?, más creciendo y creciendo. Y afecta a nuestra vida en su integridad total. No solo nuestra vida espiritual es afectada por los pecados que ocultamos, sino también, ¿verdad?, todo nuestro ser es afectado por causa de ese pecado oculto. En la palabra del Señor podemos ver el ejemplo del rey David, quien experimentó esta dolorosa situación en su vida. El Salmo 32, versículos 3 y 4, David escribe lo siguiente diciendo: mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras traté de tapar mi maldad sin que nadie lo supiera, dice David, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cuánto dolor trajo el pecado? El dolor físico aún, ¿no es cierto?, trajo el pecado sobre este hombre, ¿no es cierto?, que sin duda amaba con todo su corazón al Señor. Y luego dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedad de testigo. Todo lo magnífico, todo lo hermoso, todo lo bueno que pudo haber hecho se derrumbó por causa, ¿cierto?, del pecado. Y por eso él expresa de esta forma diciendo que su verdor, todo eso hermoso que tenía, se había vuelto una sequedad total en su vida. Como nos enseña la Escritura, este hombre de Dios cometió varios errores y pecados en su caminar con el Señor, porque no podemos dudar que David era un verdadero siervo de Dios, y sin embargo cometió varios pecados que fueron muy notorios. Por orgullo censó al pueblo, habiéndolo prohibido Dios, y muchos murieron por esa causa. No corrigió a su hijo Amnón cuando violó a su hermana Tamar, grave situación. Y tampoco a su hijo Absalón por haber asesinado a su hermano en venganza, ¿no es cierto?, de su hermano. Además también está lo que sucedió con Betsabé y Urías. No son cosas menores, hermano. ¿Se dan cuenta ustedes? No son cosas menores. Podemos preguntarnos por qué un hombre como David pudo entrar, ¿no es cierto?, en estos pecados tan notorios y tan graves contra Dios. Así nosotros también nos vemos afectados, ¿no es cierto?, con pecados como el orgullo, la negligencia, la inmoralidad sexual, el engaño, homicidio, ¿verdad? Fíjense ustedes que por más de 2 años David ocultó su relación con Betsabé. Más de 2 años David estuvo en silencio. Y esto lo llevó, como todos sabemos, al homicidio, a asesinar a un hombre. Probablemente una situación que no arreglemos con Dios siempre, mis hermanos, nos llevará a otras más complicadas, difíciles y peores que la primera. Por eso vemos que en ciertas ocasiones las personas luchan con situaciones ocultas en sus vidas.
robo continuado, abortos, abuso sexual, infidelidad conyugal, relaciones prematrimoniales, odio, prácticas ocultistas, sí, aún dentro del pueblo de Dios, prácticas ocultistas. Y esto afecta de manera profunda y destructiva la vida del que lo practica. Nunca debemos olvidar eso. Esto afectará de una manera terrible la vida nuestra, hermanos, si estamos viviendo pecados ocultos y que no le confesamos al Señor. Porque esto trae muchas consecuencias, como por ejemplo el fracaso en la vida. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. El fracaso le asediará a aquel que encubre su pecado, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Eso es lo que encontramos de parte del Señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, misericordia. No encontramos una mano acusadora, no encontramos a un juez implacable, encontramos la misericordia, la bondad y el amor de Dios cuando hay verdadero arrepentimiento y dolor y sufrimiento por aquellas cosas, ¿no es cierto?, que sabemos que ofenden gravemente a nuestro Dios, especialmente cuando pensamos en el tremendo sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo justamente por nuestros pecados, porque eso debe ilustrar en nuestra mente que nosotros somos los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es como si nosotros hubiésemos estado allí presenciando la muerte del Señor y gritando, ¿verdad? Crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Esos éramos nosotros, porque eso es lo que nosotros gritamos cada vez que pecamos contra nuestro Dios. Una verdad contundente que nos enseña la Biblia es que un ser humano con una vida de desobediencia a Dios nunca vivirá una vida próspera, jamás. Posiblemente tendrá logros materiales, sí, logros temporales, pero la prosperidad de Dios, no olvidemos, hermanos, es una prosperidad integral, no solo la prosperidad material o física en esta tierra, la prosperidad espiritual, emocional y material que Dios ofrece cuando nosotros somos siervos y siervas fieles al Señor. Y ser fieles no significa que somos impecables. Ser fieles simplemente significa que reconocemos nuestros pecados y que nos duele profundamente cada vez que ofendemos al Señor y que lloramos amargamente cuando defraudamos a nuestro Dios y nos arrepentimos de nuestro pecado y logramos ¿qué? El amor, la misericordia y el perdón definitivo de nuestro Dios en nuestra vida. No olvidemos la prosperidad del Señor, la prosperidad espiritual, que tanto debe anhelar el creyente, ¿verdad? No solo esa prosperidad material que todo este mundo busca, cosas, cada vez más cosas, mejores cosas, ¿verdad? Nosotros buscamos la prosperidad espiritual y en segundo lugar también, ¿por qué no? Esa prosperidad y bienestar emocional que solo Dios puede darnos a través de este equilibrio que Dios puede lograr en la vida nuestra cuando estamos reconciliados con el Señor. El hombre o la mujer reconciliado con el Señor puede encontrar un equilibrio en su vida. Aquellos que están enemistados con Dios difícilmente podrán lograr un equilibrio en esta vida, un equilibrio emocional, menos, ¿verdad?, una prosperidad espiritual. Como dice la palabra del Señor, aquellos sin Dios y sin ley irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A través de la Biblia podemos ver diferentes resultados del pecado, principalmente en la vida de David. Número 1, en primer lugar, la salud espiritual de David sufrió las consecuencias inmediatas de su pecado. Su comunión con Dios sufrió una fuerte ruptura. Se rompió esa relación perfecta y hermosa que mantenía David con su Padre Celestial. Aquel hombre que tocaba su arpa, aquel hombre que componía salmos para alabar al Señor y que fue llamado el corazón de Dios, aquel hombre que Dios miró, ¿no es cierto?,
y lo vio conforme a su voluntad, a su corazón. David había perdido la comunión con su Padre Celestial por causa de los pecados en los cuales incurrió. Por lo tanto, la vida espiritual de David ya no era esa vida fuerte, esa vida vigorosa que lo caracterizaba. Y por eso David manifiesta en el Salmo 51 diciendo: no me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, dice David. Vuélveme el gozo de tu salud, de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Qué anhelo había en el corazón de este hombre, ¿no es cierto? Cuando se dio cuenta de que lo que tenía era tan maravilloso, sino cuando lo perdió, cuando incurrió en pecados y se dio cuenta que ya era como si la presencia de Dios ya no estaba en su corazón, brindándole ese gozo, esa alegría y esa esperanza y esa paz que solo el Señor puede dar en el corazón de sus hijos. Esto es lo que suele pasar en nuestra vida, mis hermanos, cuando pecamos voluntariamente y cuando lo ocultamos y cuando no nos arrepentimos y no damos nuestra mano a torcer. Algún día tendremos que expresar como lo dijo David y rogándole al Señor: no me eches de delante de ti, Señor, ¿verdad? Bueno, sabemos que Dios nunca nos echará de su presencia. Esa es la respuesta, seguramente, que Dios tenía para David. Nunca Dios echó a David de su presencia. En segundo lugar, la salud física también de David se vio afectada. Un pecado oculto en ocasiones puede recibir como retribución el justo castigo de Dios para hacer reaccionar al hombre y conducirle al arrepentimiento. Ese es el objetivo y el fin siempre del castigo de parte de Dios por el pecado hacia sus hijos principalmente. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que Dios corrige y azota a quienes toma por hijos. A quienes no son hijos de Dios, Dios nunca, ¿verdad?, les azotará. Algún día darán cuenta a Dios, no será tarde para el arrepentimiento. Pero a nosotros, los que somos sus hijos, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Dios nos azotará. El Señor nos azotará. Nos enseñará, ¿verdad?, a ser fieles a su palabra. Y nos guiará para poder dejar aquellos pecados, ¿no es cierto?, que se constituyen en cadenas fuertes, ¿no es cierto?, que atan la vida de los creyentes, impidiendo que podamos servir a Dios e impidiendo que podamos manifestar una vida espiritual victoriosa. El pecado también afecta la salud física, hermano. No olvidemos eso. Salmo 38:3 dice: no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Cuántas veces tal vez nos hemos encontrado en una situación como esa, verdad? Hay muchas enfermedades que tienen su origen en pecados no confesos. Debemos decirlo y debemos saberlo también. Hay enfermedades que pueden ser pruebas para nuestra vida. Hay enfermedades que pueden ser la carga genética, ¿no es cierto?, natural, que traemos, ¿no es cierto?, de nuestros padres. Pero también debemos saber que hay muchas de estas enfermedades que tienen su origen en pecados que no hemos confesado al Señor y que Dios nos habla a través de ella y que Dios nos llama a un arrepentimiento genuino por causa de esos pecados. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Otros duermen, otros se van con el Señor. ¿A cuántos el Señor se los ha llevado, verdad?, antes de tiempo tal vez, antes de que cometan otros errores y otros pecados más grandes o que escandalicen? No sabemos. Dios a muchos se los lleva, ¿no es cierto?, porque así lo dice su palabra, y otros duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados como con el mundo. Nosotros no seremos condenados con el mundo, ¿verdad? Pero es claro que si no nos examinamos, buscando los pecados en nuestra vida para arrepentirnos ante el Señor, es claro que seremos juzgados de parte de nuestro Dios y seremos castigados en esta tierra. ¿Para qué? Para que nuestros pecados, ¿no es cierto?, queden aquí
y que podamos pagar esos pecados acá, ¿no es cierto? Y que el día de nuestro Señor podamos levantarnos gloriosos para recibir al Señor, ¿no es cierto? Como dice su palabra. Pero sin duda, Dios siempre querrá el bienestar de sus hijos. Dios siempre quiere el bienestar de todos nosotros. Y por eso dice inmediatamente en su palabra, en Proverbios 3, 1 y 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso es que solamente Dios quiere que estemos atentos a su palabra, que grabemos su palabra en nuestro corazón, que la pongamos por obra, que sirvamos con toda humildad y con toda voluntad, ¿no es cierto?, a nuestro Dios. De esa forma, Dios bendecirá nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida emocional y física o material. Dios nos bendecirá, mis hermanos, siempre. Dios abrirá las puertas, ¿no es cierto?, de los cielos y caerá abundante lluvia de bendiciones sobre la vida de cada uno de aquellos, ¿no es cierto?, que buscan al Señor de todo su corazón. La salud emocional también de David se vio afectada. Así podemos verlo, ¿no es cierto?, en el relato, en el Salmo 38, 4 al 5, que dice: porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, pudriéronse, corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Eso es lo que trae el pecado no confesado también en la vida de los creyentes. Una carga pesada altera la vida emocional, la salud emocional, que hoy día, ¿no es cierto?, el Estado en nuestro país está tan preocupado por la salud emocional de todos los ciudadanos y se están gastando millones y millones de dólares en esto, ¿verdad? Pero Dios ofrece restaurar la salud emocional de nosotros. David no hallaba paz y llevaba una fuerte carga sobre él, y parece que cada vez esta carga se hacía más y más pesada. Por eso que dice: se han agravado sobre mí, ¿verdad? Se han agravado sobre mí. El pecado oculto hace que la salud se deteriore, que nuestra relación con Dios se debilita y se rompa, y hace que las emociones se alteren y sufran, y que la persona experimente las tristes consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que podemos ver hoy día? Aumento de temores en las personas. ¿Cuántos creyentes viven llenos de temores en sus vidas? ¿Cuántos creyentes viven una vida insegura hoy día? Una conciencia intranquila, un desgaste físico y mental, una gran inestabilidad emocional, la ruina espiritual. Es más común de lo que pensamos. Estos son los males del hombre y la mujer modernos. Estos son los males que nos vamos a encontrar en todas partes, pero también los vamos a encontrar dentro del pueblo de Dios. Y muchos de estos, debemos reconocerlo, son causa o son producto de aquellos pecados no confesos que están ocultos y que permanecen allí como si Dios no los viera, ¿verdad? Nadie más tal vez ha presenciado nuestros pecados, los ocultamos, pero Dios los ve y Dios espera, ¿cierto?, que como hijos de Él nosotros podamos enmendar nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar la presencia del Señor, ¿no es cierto?, día a día. Y es verdad que somos imperfectos, y es verdad que no somos dignos de ser portadores de su palabra, y es verdad que ni siquiera somos dignos de estar en la compañía de los santos de nuestro Dios, pero debemos mirar con fe a nuestro único y suficiente Salvador. Solamente por Él podemos estar en pie ante Dios, solamente por Él podemos ser hallados dignos de nuestro Dios, de estar aquí, ¿no es cierto?, en la congregación de los santos, de pararnos, de alabar al Señor, de cantar himnos, de leer su palabra, de escuchar su palabra. Solamente en Cristo somos
somos justificados, ¿no es cierto?, para poder estar en la presencia misma del Señor, como lo hacemos domingo tras domingo y jueves tras jueves, y cada día que nos arrodillamos en nuestra casa, o cada día que buscamos al Señor en nuestros pensamientos en algún momento, siempre, porque yo, dice David, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo entonces podremos alcanzar la victoria sobre el pecado oculto? ¿De qué manera puedo vencer estos pecados ocultos? David reconoció sus rebeliones, reconoció que el pecado siempre le asediaba y siempre estaba delante de él. ¿Cómo puede ser esto? Un gran hombre de Dios, ¿no es cierto?, que reconocía de que siempre él podía ver el pecado manifestándose en su cuerpo, en su ser. En este pasaje bíblico la palabra reconozco, como dice David, significa también ver con toda claridad, sin nada de sombra, discernir la voluntad de Dios del pecado. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos ayudan en esta labor, hermanos. No estamos solos en la labor, ¿no es cierto?, de alcanzar la victoria sobre los pecados ocultos. No estamos solos. Nuestro propio corazón, no olvidemos, es engañoso. Al entrar en la presencia del Señor, nuestro corazón queda expuesto siempre para ser examinado por el Señor. Examíname, oh Dios, dice el salmista, pruébame. Ve, ¿no es cierto?, mi corazón. Por eso debemos orar con un corazón sencillo, siempre sincero. Nuestra vida debe ser transparente ante nuestro Dios. El siguiente paso será siempre confesar nuestro pecado y desecharlo. Salmo 51:4. A ti solo he pecado. O contra ti solo he pecado, quiere decir eso. Contra ti, Señor. Nuestros pecados no son contra las personas solamente. Si hacemos daño a una persona, ¿verdad?, no lo hacemos solo a la persona, sino que pecamos contra nuestro Dios, contra nuestro Padre Celestial, contra nuestro Cristo, nuestro Salvador, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y por qué pasan estas cosas? Como dice la palabra del Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. ¿Cuándo? En tu juicio. En el juicio, solo Dios, ¿verdad?, será tenido por puro. Todos los seres humanos somos y seremos siempre pecadores mientras estemos en esta condición y en esta tierra. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará la victoria de parte de nuestro Dios. Como podemos ver entonces, el rey David abre su corazón delante del Señor, reconociendo en primer lugar la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la pureza de Dios. Su deseo y su propósito ahora es apartarse de lo malo. Ese es el propósito de David. Él disfrutó de su pecado, lo ocultó, pero ahora vemos a un David distinto, a un David humillado, pero a un David que creció espiritualmente, un David que puede ver con absoluta claridad en medio de las tinieblas cuán lejos estaba del Señor, y puede ver la pureza de su Padre y su Dios. Entonces el propósito de David ahora es apartarse de lo malo, apartarse de aquello que afectó su vida y sobre todo su valiosa comunión con el Señor. Así debemos ver el pecado en nuestra vida, mi hermano, como algo que afecta gravemente a nuestra vida, como algo que afecta, ¿no es cierto?, lo más valioso que tenemos nosotros, y que es la comunión con nuestro Dios. Eso es lo más valioso que tenemos. Si podemos tener comunión unos con otros, es hermoso. Si podemos tener comunión con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, es hermoso. Pero lo más valioso es la comunión que podamos tener nosotros con nuestro Padre Celestial. A veces, mis hermanos, esta lucha requiere de apoyo, pues a veces solo puede llegar la victoria buscando, ¿no es cierto?, la compañía de otros, así como lo dice
la palabra del Señor en Mateo cuando dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ahí podemos incluir también, ¿cierto?, estos pecados ocultos. Confesaos vuestras faltas unos a otros, dice la palabra del Señor. Es verdad que nuestros pecados ocultos pueden producirnos mucha vergüenza, y tal vez por eso es el motivo que están ocultos. No queremos que nadie lo sepa, no queremos que nadie nos conozca, no queremos que nuestro Dios, ¿verdad? Ojalá nuestro Dios no viera esos pecados ocultos, nos avergüenzan ante la presencia del Señor. Pero el remedio a veces está también en confesar nuestras faltas a algún hermano, ¿verdad?, que pueda entendernos y que pueda orar por nosotros también. Y en este sentido es lo que dice la palabra del Señor, que si dos se ponen de acuerdo, ¿cierto?, para orar a Dios, Dios, ¿qué dice? Dios hará aquello lo cual está siendo solicitado por dos de sus hijos. Es importante siempre confiar en Dios, confiar en su poder, especialmente para vencer el pecado y librarnos, ¿no es cierto?, muchas veces de las malas consecuencias que puedan traer. Podemos encontrarnos en un momento muy difícil en nuestra vida, o a veces en situaciones muy complejas, y que a veces pensamos que no tienen solución aquellas cosas, aquellas consecuencias de nuestro pecado. Podemos pensar que no tienen remedio, que ya está hecho lo malo, ¿verdad?, y que ya está la consecuencia a flor de piel. Pero Dios, nunca olvidemos que es todopoderoso, y cuando disponemos nuestro corazón y le buscamos, siempre Dios será propicio a nosotros, y su poder siempre nos librará de todo caos o de toda crisis en nuestra vida. Dios está pendiente de nuestras cosas. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ese es el objetivo de nuestro Dios, que haya paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos advierte: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Dios es misericordioso y es santo, y Él nos llama continuamente al arrepentimiento. Siempre Dios nos está llamando al arrepentimiento. Es necesario, porque a cada instante, todos los días, pecamos contra Dios. El pecado es parte de nuestra naturaleza. No podemos despegarnos de ella. ¿Cuándo quedaremos libres de esta naturaleza corrompida y pecadora? Cuando estemos en la presencia del Señor. Allí experimentaremos la libertad plena, absoluta, y la perfección en nuestra vida otorgada por nuestro Señor. Cuando estemos libres de toda influencia del pecado. No habrá pecado que influencie nuestra mente ni nuestro corazón. Estaremos libres para siempre de eso. Porque Dios nos quiere bendecir en esta tierra. Él quiere nuestro bienestar. Quiere usarnos y cumplir su propósito en nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros. Somos llamados, nosotros cada uno, para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, presentemos nuestro corazón abiertamente ante el Señor y permitamos al Espíritu Santo hacer su obra poderosa y perfecta en nosotros. Dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Seamos llenos de Espíritu, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús nos conoce perfectamente y Él nos ama. Por eso siempre hará todo lo posible el Señor, ¿verdad?, para ayudarnos, siempre. Mateo 11:29, y termino con este versículo, dice esas palabras tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor, ¿verdad?, nos advierte que hay un yugo difícil y pesado que debemos cargar y que debemos llevarlo, el yugo del Señor, sobre nosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Así es el yugo del Señor. Es una carga que, si la llevamos solos, será una carga muy pesada, que no podremos con ella.
Pero finalmente, si estamos en Cristo, aferrados, ¿no es cierto?, a Él, entonces ese yugo será fácil y esa carga será liviana. El Señor lo dice, ¿verdad? Confiemos en el Señor y entreguemos, mis hermanos, ¿no es cierto?, todos nuestros pecados ocultos en las manos de nuestro Dios. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, la mano poderosa del Señor obrando maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.